poder desarrollar lo que uno más o menos conoce. El cuento que yo les voy a hacer hoy es un cuento que hace mucho que lo hice y después lo dejé de hacer. Es un cuento de una autora uruguaya que se llama Andrea Blanquet y se llama Inmensamente Eunice. Eunice tenía 27 años, pero pesaba 114 kilos. No era una adulta tradicional, ella estaba sin trabajo. En otra época, en una época renacentista, realmente ella podía ser un excelente modelo, pero no. Nadie la quería tomar. En la parte gastronómica realmente nadie lo quería tomar porque pensaban que podía trabajar a pérdida. Pero por suerte consiguió trabajo. Consiguió trabajo en una casa de plantas. Esa casa de plantas tenía dos tipos de clientes, los que sabían mucho de plantas y los que no sabían nada. Los que no sabían nada compraban por precio. Eran hijos de madres solas, amantes, en fin. Pero los otros eran imbancables. Preguntaban todo. ¿Dónde la pongo? ¿Qué si el sol? ¿Qué si nutrientes? Ella contestaba todo. Había dentro de esos clientes uno en especial. Era ciego. Ella lo veía venir y se ponía de lo más alterada. Ese ciego era bárbaro. Hablaban de cuestiones técnicas nada más. En realidad, él identificaba perfectamente por su olfato y por su tacto cualquiera de las plantas del negocio. Un día él le dijo que ya se acercaba la primavera y que su Santa Rita le estaba tocando la ventana al vecino, si no podía ir a cortarlas. Y ella dijo que sí. Igual eran unos pesos de más. Y fue. Una vez que terminó de su trabajo, se calzó un guardapolvo azul espantoso y se fue caminando, bordeando el lago del Parque Rodó, donde él vivía. Tocó el timbre y ahí nomás apareció él. Ella lo miró a los ojos y ahí se dio cuenta que su vista era totalmente opaca. Cuando miró a la izquierda vio una escalera antigua de roble, esas medias desvencijadas, y pensó, si subo por esa escalera se va a dar cuenta perfectamente que soy una gorda. Pero no, él le había preparado todo, paseando por la cocina, y ahí aparecía el jardín, un desastre. Y bueno, empezó el trabajo, pero él le había preparado todo. Le había preparado bolsas, le había preparado una bordeadora, le había preparado una tijera de podar, y lo mejor de todo, le había preparado una escalera de aluminio que no la iba a dejar en evidencia. Y empezó a trabajar. Había lavandas, había enamoradas del muro, había rosas, en fin. Eran esos días de agosto que ya preanuncian la primavera. Cuando terminó estaba totalmente transpirada. Y él le dijo si no se quería bañar. Y ella dijo que sí. Así que le trajo un par de toallas blancas, unos monogramas. Le indicó dónde quedaba el baño. Ella entró, se desvistió. Había un espejo, pero no se quiso mirar. Corrió la cortina de baño, abrió la ducha y se metió. Al principio le duró un poco, estaba media dura, no se podía relajar. Pero al rato la cosa fue más rápida. Cuando de repente vio que alguien corría la cortina y la empezaba a recorrer sus pechos, sus caderas, sus muslos, se dio cuenta que era el ciego. Estaba completamente mojada. Bueno, no les cuento más. La cosa terminó de otra forma.
Se fueron arriba, donde había una gran cama de roble. Y una vez que hicieron el amor, él, apoyado en sus dos grandes pechos, la seguía recorriendo, la seguía conociendo. Todo eso pasó durante varias semanas, hasta que un día él le dijo que realmente se iba a Cuba a operarse, porque le habían prometido con 60% de probabilidad que iba a poder ver. Ella al principio se alegró, pero después su corazón se puso todo chiquitito, como un pollito mojado. Una vez que le abrió la puerta, 2 largos lagrimones corrieron por su cara y siguió caminando como una tortuga triste. Pero cuando llegó a su casa dijo: pero ni loca me va a ver así. Yo a partir de ahora voy a adelgazar y voy a estar hecha una diosa. Mañana mismo voy a ir a un nutricionista. Y se fue. Empezó a comer de determinada forma, a tener unas dietas diferentes, a hacer gimnasia. Y el nutricionista le recomendó que se pusiera un nylon en el estómago para que la cosa fuera más efectiva. Y bajó. Ya no jadeaba cuando corría el ómnibus. Cualquiera se podía sentar al lado de ella porque entraba perfectamente. Pero lo mejor de todo era la ropa. Le quedaba cada vez más grande y se fue a comprar ropa talle 38. Un día el ciego la llamó y le dijo que había vuelto, que veía, que la esperaba, que por favor. Ella dijo que sí. Dejó de lado ese mameluco espantoso y se puso un vestido floreado bien justo para el otoño. Otra vez bordeando el lago del Parque Rodó, tocó el timbre, lo escuchó venir. Él tomó el pestillo y abrió la puerta. Por primera vez él tenía un brillo en los ojos que nunca había visto. Él la miró y no la conoció. Y ella le dijo: soy yo, Eunice, ¿no te acordás? Y él la miró y al final la dejó entrar, pero solo por cortesía.